Bueno, pues vamos con la primera de las mesas, que es la de las motivaciones, y me acompañan aquí pues 3 personas que están o que han estado o que estarán en el tercer sector social. Son Yeray Zárraga, Miren Peña y Sara González. Los 3 están o han estado en el sector, y en lugar de presentaros yo dónde estáis, lo que sí os voy a pedir brevemente es que nos contéis un poco el recorrido que habéis tenido por el sector y qué estáis haciendo ahora en él. Sí, tienes que pulsar, eso es. Ahí. ¿Ahora? Sí. Vale, pues nada, mi nombre es Yeray, tengo 28 años. Actualmente soy educador social en el centro educativo Uribarri, en la asociación Berriztu. Trabajo en un centro de menores de justicia. Y nada, brevemente he estado también en Bilbao trabajando en un EISE, en un equipo de intervención socioeducativa. Y poco más. Tengo el grado de educación social y el máster en drogodependencias y otras adicciones. Perfecto. Miren. Vale, yo soy Miren y vengo de la cooperativa Sabaldus. Bueno, es una cooperativa de iniciativa social, la que soy socia también desde hace no mucho. Y bueno, actualmente estoy en proyectos de vivienda comunitaria con jóvenes y también en otro proyecto que también está en clave intergeneracional. Y luego también soy técnico de desarrollo comunitario en otro tipo de proyectos, ecosistemas de cuidados, todo un poquito en Guipúzcoa, lo que viene a ser Guipúzcoa. Y sí que es cierto que yo vengo del mundo de la empresa y luego sí que hice me especialicé en la participación y el desarrollo comunitario, hice el máster en la UPV, luego en educación emancipadora también, y vi un poquito, ahí hice como el match, ¿no? Y vi que ese era más mi mundo, y entonces, pues bueno, por eso estoy aquí. ¿Sara? Hola, yo soy Sara. Yo actualmente estoy igual en otra parte del tercer sector, que es la investigación. Yo ahora estoy haciendo el doctorado, pero yo de base soy educadora social, especializada en adicciones. Y nada, pues mi recorrido profesional siempre ha ido un poco por ahí, más con adultos, más el mundo de adicciones y de cárcel, aunque mis inicios fueron en el ocio y el tiempo libre, como los de muchos, y haciendo pues, talleres con personas jóvenes en situación de exclusión social. Pues poco más. Vale, antes de meternos en el centro de la cuestión de esta mesa, que es el tema de las motivaciones, sí me gustaría saber cómo conocisteis a las organizaciones del sector en las que habéis trabajado. ¿Cómo habéis llegado a conocerlas? Si ha sido por motivos personales, conocéis a algún amigo, si, yo qué sé, ha sido a través de la universidad, algún proceso de selección, no sé. ¿Cuáles han sido los modos en los que habéis conocido a esas entidades? Te miro a Yeray por seguir el orden, si quieres. Sí. Vale, pues lo mío realmente fue una seguida bastante pues, lo usual, ¿no? Entras a la universidad, empiezas a informarte un poco, tanteas un poco el terreno, qué te gusta, qué no, y pues realmente fue ese camino de dentro de los propios años que te van dando en la propia universidad, vas tanteando un poco los terrenos, cada año tienes tu margen y tu tiempo para hacer las prácticas y ahí vas probando un poco y conociendo. Realmente fue eso, o sea, nada más. Sí que tuve algún enlace también con Ocio y Tiempo Libre como monitor, pero fuera parte de las míticas organizaciones y los voluntariados que hay, que sí que igual tiene una campaña de marketing más extensa, que conocemos prácticamente todos, realmente fue esa guía o esa línea de la universidad, realmente. Miren. Una cosa, no sé si está el técnico de sonido, si dejamos los micros dados, ¿se van a acoplar? Digo, para que no estéis encendido y apagando. Pues en mi caso, sí que es cierto que yo también empecé un poco desde el voluntariado. Mira, iba a estar aquí John y creo que no ha podido venir, pero yo empecé también, hice el curso de Realidades del Sur de SETEM, que también ahí me cambió bastante la mirada que tenía sobre un montón de cosas. Y a raíz de ahí, no viajé con SETEM, pero viajé con Juventud Vasca Cooperante a México y con Ayuda en Acción.
Y sí que, bueno, pues comencé a ver, paralelamente estaba como estudiando, ¿no?, este máster que os he comentado antes de desarrollo comunitario, y sí que veía que podía ser una alternativa también profesional, ¿no? Y además con la que me sentía mucho más alineada ideológicamente también, ¿no? Entonces, pues de ahí, no sé cómo vi una oferta de trabajo que me llamó muchísimo la atención, que era eso, ¿no?, pues facilitadora en esta vivienda comunitaria, ¿no?, de rentería. Y pues bueno, apliqué, y sí que es cierto que luego junto con Sabal, bueno, fue por un lado el trabajo, me llamó muchísimo la atención, pero luego cuando conocí la cooperativa, pues bueno, también hubo ahí un match importante, ¿no?, en cuanto a personas, en cuanto a manera de trabajar. Yo venía de un mundo mucho más hostil, mucho más alienante para mí al menos, y sí que fue un cambio radical. Yo por mi parte, en nuestro caso, yo en el propio centro escolar, cuando hacíamos primaria y la ESO, teníamos personas con discapacidad física y mental en el aula, y dentro, pues, de las cosas que te ofrecía el colegio, una de las posibilidades era realizar actividades de ocio y acompañamiento con estas personas con discapacidad, pues fuera del horario lectivo, con una asociación que se llama muy pequeñita, Patos Salvajes, de allí de Asturias, y entonces esa fue como mi primera toma de contacto con lo que era el voluntariado, porque era gente que ya tenías en el aula, eran pues amigos, estaban en tus dinámicas, y yo empecé por ahí, que era para mí algo más cercano. Sí que es verdad que en la universidad, cuando ya hice monitor de ocio y tiempo libre, ya empecé a conocer también otras realidades que a mí me atraían más, pero viene todo, la verdad, de esa primera toma de contacto, de algo como tan natural y cercano como ir con la gente con la que compartías aula a hacer actividades fuera del aula, que además eran como fantásticas, ¿no?, porque ibas, te pagaban el transporte, pues la entrada al cine o al zoo, y entonces, claro, una época en la que tú tampoco tienes recursos económicos para hacer actividades, la verdad que era algo como muy refrescante, ¿no? Ibas, hacías cosas, ibas con tus amigos, ibas con estas personas que al final estaban en tu mundo y en tu dinámica, en tu realidad. Bueno, vamos con la cuestión de la mesa, con el tema de las motivaciones o razones para trabajar en el sector. El año pasado, la Fundación Mutua Madrileña publicó un estudio muy breve, muy interesante, muy breve, las dos cosas, y que está muy pegado a la cuestión que estamos abordando hoy, ¿no?, que tiene que ver con las expectativas, o sobre todo las percepciones que tiene la gente joven del tercer sector. Y en ese informe hay una serie de elementos que hemos destacado. Yo voy a sacar uno que me parece muy interesante para abordar ahora, que es 5 de cada 10 jóvenes han considerado alguna vez la posibilidad de trabajar en una ONG el doble que los mayores de 35 años. O sea que, en principio, parece que el tercer sector es un sector para trabajar atractivo para las personas jóvenes. Lo que pasa es que el informe no ofrece ningún dato, nos da pues eso, cifras, pero no ofrece ninguna valoración colectiva de cuáles son los motivos, ¿no?, que mueven a las personas a querer trabajar en el sector. Entonces, esa es justamente la pregunta que yo quería lanzaros ahora a los tres, ¿no? ¿Cuáles han sido en vuestros casos particulares las razones que habéis encontrado para querer formar parte de una organización? Y cuando nosotros pensábamos la pregunta, se nos ocurrían muchos motivos que habíamos elaborado entre el equipo, ¿no?, que podían ser de tipo personal, pues porque tenéis algún familiar, porque tenéis, yo qué sé, o algún amigo que ha estado en alguna organización, porque tenéis, yo qué sé, algún tipo de, digamos, de afinidad política con algún tipo de entidad, o puede ser motivos meramente profesionales, porque habéis estudiado, tenéis una formación que está muy pegada a la labor que desarrolla el sector. Bueno, en general, en vuestro caso, ya que me estoy enrollando demasiado, ¿cuál serían las razones que habéis encontrado vosotros para querer trabajar o querer continuar trabajando en el sector? Y ahora, como queráis, Jerry, si quieres empezar tú, perfecto. Sí, bueno, lo mío realmente fue un ensayo-error. Realmente fue también algo meramente profesional. O sea, yo cuando antes de iniciar mis estudios de educación social, yo empecé la uni en Administración y Dirección de Empresas, y me acuerdo que llegué el primer día a la presentación de aquella carrera y yo llegué a mi casa y dije, yo no puedo estudiar esto no es lo mío. Y nada, pues lo típico, ¿no? Llegué a casa, mi padre me dijo, no, me parece muy bien, pero tú tienes que hacer algo. Y me puse a informar, o sea, me informé y vi la carrera de Educación Social y encajaba con lo que yo consideraba que era mi persona. Y así fue, llegué el primer día a la uni y llegué a casa enamorado. O sea, no enamorado, pero sí como con esa sensación de decir, creo que esto puede encajar en mí.
O sea, me veía. Y a medida que fueron pasando los años dentro de la propia universidad, yo veía como ciertas habilidades o ciertas destrezas en las que empatizaba y decía, joder, yo aquí puedo encajar. Y pues parece ser que de momento ahí voy. Sigo manteniéndome en el trabajo y tal, entonces estoy bastante contento, pero realmente las motivaciones fueron profesionales desde un inicio. O sea, el decir, ¿cómo puedo encajar mis valores y mis principios como persona dentro de un trabajo a mantener a X años? Y ahí vamos. Tuviste un match en ese momento, ¿no? Sí, un match, me ha gustado el término, sí, totalmente, totalmente. Que luego dentro de este campo, pues bueno, lo bueno que tenemos, o sigo viéndolo así, es que es un trabajo que depende en qué área estés, te puede quemar más o te puede quemar menos, pero luego sí que es cierto que tenemos como un abanico en el que nos podemos llegar a mover, o yo por lo menos he tocado varias áreas hasta llegar a una en la que de momento llevo 6-7 años, que estoy bastante cómodo, que no sé si será la definitiva, no creo, seguramente, pero en la que sí que me siento bastante cómodo. Muy bien. ¿Miren? Pues en mi caso, yo creo que hay un factor político importante. Yo, bueno, no sé, hace ya unos cuantos años, bueno, empecé a militar, ¿no? Bueno, una vez que también se me acabó un poco la romantización de lo que era la cooperación, ¿no? De decir, ay, voy a ir a ayudar a no sé dónde, no sé qué, y decir, a ver, ¿a dónde voy a ir? A ver, miren, puedes hacer un montón de cosas en tu entorno, desde tu barrio, desde Gasteiz, Y ahí es cuando me empecé a implicar, bueno, pues en un movimiento que era un poco que bueno, se luchaba contra la precarización juvenil, luego en una red, bueno, luego ahora mismo estoy en Batuta, que es una red del barrio de Judimendi, un poco en la que trabajamos, ¿no? Desde la comunidad, ¿no? Y desde pues esos procesos comunitarios, ¿no? Pero mucho más pues de una manera, o sea, pasé un poco del voluntariado a militar en aquello donde yo creía, ¿no? Entonces, claro, mis dos mundos se iban separando, ¿no? El mundo de lo que yo pensaba y lo que yo sentía y el mundo de donde yo trabajaba, o sea, cada vez sentía que donde yo trabajaba tenía que hacer un personaje que no era para nada compatible con lo que yo era. Y entonces, en ese momento, pues bueno, surgió esta oportunidad en la que comencé primero a media jornada, pero luego seguía con mi media jornada en una consultoría en Zaragoza, tal, bueno. Y bueno, y llegó un momento en el que dije, a ver, miren, o sea, yo necesito sentirme íntegra. Bueno, a ver, dentro de la medida, o sea, todos tenemos nuestras incongruencias, nuestras movidas, nunca vamos a ser completamente... pero bueno, sí que yo necesitaba más integridad entre lo que hacía y lo que pensaba. Y ese fue un poquito el motivo por el que... Y sí que me veo, o sea, sí que me veo en el sector y me veo cambiando, pero siempre, no sé, como si me veo en... y paralelo, o sea, complementario a esto, porque me pareció que Zabaldus podía ser un proyecto en el que, donde tenía mi sitio y en el que creía y donde yo podía aportar desde lo que yo era y desde lo que yo soy. Y me parece fundamental. ¿Será? Yo sí que es verdad que, bueno, como os he comentado, yo parto mucho del voluntariado. Yo este momento igual clave cuando entras en bachiller y hay que ir pensando qué quieres hacer pues, con tu vida y con tus estudios. Yo en mi casa siempre me insistió mucho pues, igual derecho, económicas, que no era algo que me desagradara, pero lo que es atraer no me atraía. Entonces ya te empiezas a poner y dices, ¿qué me gusta? No me veía yo mucho en ciencias, tal, y yo recordaba que los momentos donde a mí más igual conectada con la gente me había sentido y más me había aportado eran esos momentos en los que tú trabajabas con las personas. Entonces yo dije, vale, tengo que buscar algo de mi trabajo que me permita estar con gente, pero no solamente estar algo, por ejemplo, cara al público, algo que me permita intervenir y trabajar igual con estas personas que yo, en este recorrido que hice, vi que tenían más dificultades, que necesitaban un apoyo que no se les estaba dando. Entonces sí que es verdad que hay también parte pues, la personalidad de cada uno, muchas veces también la ideología. No, igual otras personas no ven esta lucha como algo que se puede hacer, pero yo creo que pequeños gestos también, que sea dedicarte a esto, pues seguir formándote, esforzándote, a mí era lo que me atraía.
cuando ya empecé educación social, ya pues, un match, vamos a robarte la palabra oficialmente, fue un match porque dije, este es mi mundo, es mi entorno. Luego ya fue más difícil decir qué querías hacer. Menores, adultos, a mí siempre me ha motivado mucho el mundo cárcel, adicciones, que es lo que yo conozco. Y cuando yo igual ya me salí un poco más del contacto directo, fue cuando ya empecé a hacer el doctorado, pero más también por una cuestión de que a mí me gustaba mucho este sector y veía que había muchas cosas que se hacían jolinas en la práctica y que la gente lo hace súper bien y tienen métodos, técnicas propios que muchas veces luego no se dan en clase y cuando vas a trabajar te llevas un poco el golpe porque dices, esta parte de la teoría que yo he visto, ¿dónde está aquí que todas estas técnicas las estoy teniendo que aprender un poco a golpe y trompazo para poder adaptarme? Entonces, a mí luego la vida me llevó a esa otra parte que es la investigación, pero yo sin el voluntariado y haber podido ver que a mí eso me hacía pues, sentir mejor, también es un poco egoísta, ¿no? Porque bueno, trabajas donde crees que te vas a sentir más realizado, pero para mí es eso, la necesidad de cambiar cosas que tiene una persona, pero a la vez alimentado por decir, si me formo, puedo hacer mejor mi trabajo, no solamente un voluntariado ya de voy un par de orillas a la semana, sino quiero hacer de esto que a mí me aporta algo en lo que yo también pueda devolver a la sociedad. O sea, que para mí ese es igual el punto de inflexión en el que yo dije, pues tercer sector, adelante. Muy bien. O sea, cada uno tiene un recorrido muy diferente, ¿no? O sea, el caso de Geray y el tuyo fue en la propia universidad. Tú, Geray, no puede haber casi nada más opuesto al sector que lo de la administración de empresas, ¿no? Sí, totalmente. Y de repente tuviste esa epifanía, imagino, ¿no? En ese momento. Sí, es que yo realmente venía... Bueno, mi familia tiene una empresa en la que, pues, al final, pues lo de siempre, ¿no? Tienes una posición privilegiada en la que sabes que si tú te sacas la carrera vas a tener un puesto y pues con 18 años suena muy atractivo. Pero a mí me llegó, ya te digo, el mismo día, ¿eh? O sea, estaba ahí sentado y yo me veía y digo, voy a estar aquí en un despacho como mi aita y digo, olvídate, no, esto no es para mí. O sea, y fue ahí como el decir, esa motivación que le escuchaba a ella y para mí es como un eslogan, ¿no? Puedo ganarme la vida ayudando. O sea, para mí eso es como, coño, pues puede encajar mucho en cómo soy y incluso el poder ayudar desde muchas partes a gente que realmente igual no tiene ese brazo para poder ayudarle que igual hemos tenido todos. Para mí fue un eslogan que me parece que me marcó en ese sentido y que a día de hoy pues intento mantenerlo. Bueno, tiene una pregunta que ya me habéis respondido, porque tenemos esa curiosidad si influyó vuestra experiencia previa a entrar en el sector otra experiencia que no fuera del tercer sector. Pero bueno, más o menos yo creo que vuestros recorridos ya nos han quedado un poco claros. Lo que sí me interesaría conocer es si una vez que acabasteis vuestras formaciones respectivas, si el tercer sector era, no sé si la primera opción, pero era una opción que barajabais como para intentar formar parte de él. Porque claro, en vuestras formaciones respectivas pues podéis haber acabado en el tercer sector o en la administración pública o en una empresa o en cualquier otro lugar. Pero no sé si de partida, una vez que, o cuando estabais acabando vuestra formación, ya teníais en mente esta posibilidad de formar parte del sector o ni siquiera os lo imaginabais. Es que yo, sinceramente, tampoco me ha dado mucho tiempo a pensarme las cosas. O sea, nunca he sido muy de pensarme nada realmente. Entonces yo entré y he ido como pues, para adelante y todo lo que ha ido saliendo en base un poco a lo que me atraía o mis motivaciones, he ido entrando a un sitio en otro. Yo sé, por ejemplo, nosotros cuando nos hicimos el máster de drogodependencias, en medio máster, o sea, a la mitad del máster nos entró la cosa y dijimos, pasaron ciertos sucesos en Bilbao con ciertos casos de menores y tal, y ahí fue como que nos replanteamos el decir, ¿realmente el problema a día de hoy como tal está en las drogas como hace 20 años? Vimos que había ahí como un pequeño fleco en el tema de menores y pues lo que te digo, a raíz de motivaciones dijimos voy a intentar ir a tope con el tema de menores y aquí estoy. Dentro de 2 semanas igual me da por... y me voy allí, es que no lo sé, soy un poco impulsivo en ese sentido, entonces lo que decía un poco antes, creo que tenemos un abanico en el que nos podemos mover, que dentro de salir de esa comodidad en la que estamos nos podemos manejar, entonces ya te digo que así como igual te digo hoy que no quería el tercer sector, dentro de 2 meses igual nos volvemos a juntar, nos tomamos un café y te digo, voy a tope con el tercer sector ahora, ¿sabes? Voy a intentar buscar una plaza por ahí. No lo sé. O sea, yo comparto eso porque realmente mi reflexión nunca ha sido tampoco quiero trabajar en el tercer sector. O sea, nunca ha habido esa reflexión, ¿no? Ha sido como un proceso mucho más natural. De hecho,
hasta hace relativamente poco no sabía lo que era el tercer sector social. O sea, bueno, sí sabía lo que era, pero no sabía todo lo que abarcaba. Eso es, gracias, Yeray. Y sí que es cierto que en mi caso, por ejemplo, a mí lo que me llamaba la atención de Zavaldus era un poco, pues esos, por un lado, esos valores cooperativos, ¿no? Y eso, yo estudié en Mondragón, ¿no? Pero bueno, a mí me parece que bueno, ya había un montón de cosas un poco desvirtuadas, ¿no? Y bueno, sin embargo, en Zavaldus lo veía bastante claro. También veía que había una perspectiva feminista, también veía, o sea, siempre mejorable, evidentemente, pero veía como, ¿no?, que había ciertas cosas que sí que me cuadraban, ¿no? Y que eso quizás también forma parte de pertenecer al tercer sector, pero imagino que también en el tercer sector habrá un montón de organizaciones, prácticas de diversa índole que no tiene por qué ser siempre de esa manera, ¿no? Pero sí, en mi caso fue un poco eso. Hay algo como de, no sé si antes has utilizado la palabra, pero algo como de militancia, ¿no? Sí. En el sentido de que tienes Sí. un apego por una serie de valores que tú crees que la organización en la que estás representa, ¿no? Sí, de hecho, hay una cosa, bueno, una anécdota. Hay veces que igual yo qué sé, les digo en mi casa, pues hoy he venido a una charla tal cual, por ejemplo, lo doy, ¿no? Y en mi casa siempre me dicen, ¿pero eso es del trabajo o eso es del barrio o eso es de...? Es decir, que... Y por un lado digo, mierda, me estoy metiendo todo en el mismo saco, pero por otro lado digo, qué afortunada soy que lo que hago de manera voluntaria, porque creo en ello, también luego lo puedo aplicar a mi trabajo, ¿no? Y eso me parece bastante chulo, la verdad. ¿Sara? Yo aquí concuerdo mucho con lo de la impulsividad, pues por este camino. Yo sé que es verdad que mis padres, que son unos santos y me han permitido ir rebotando de un sitio a otro, ir probando pues, el mundo que a mí me gustaba y lo que yo podía o no atraerme hacia un futuro, sí que me ha permitido decir después que yo quería estar en el tercer sector, pero igual si no me hubieran dado esa oportunidad de probar y la libertad para decidir, igual hubiera optado por una cosa que igual fuera más segura y estable. Porque bueno, pues muchas veces el tercer sector tiene alguna cosa que, por mucho que te atraiga, pues uno tiene necesidades económicas que cubrir o de tiempo. Entonces, pues bueno, pero sí que es verdad que para mí concuerdo muchísimo con lo de que pues yo tampoco sé muy bien cómo he llegado aquí. Has ido tirando hacia adelante, has ido viendo qué te gusta, qué no, qué te atrae, pero igual el día de mañana, pues, quién sabe, me quedo en la universidad dando clase para siempre e investigando. No se sabe, pero... A mí era desde el principio una realidad que me resultaba súper atractiva. Sobre todo también por la posibilidad esa de tocar, de conocer, pero eso, el día de mañana, ¿quién sabe? Sí. Pues os voy a preguntar justo por lo del mañana. Tenemos aquí una pregunta que nos parece también interesante. Pero bueno, en el caso de Yeray ya sabemos que no, por lo que acabas de decir, pero ¿os imagináis, digo, porque por tu impulsividad, según lo has dicho tú, ¿no? ¿Os imagináis en el futuro, os imagináis una carrera un poco larga, profesional en el tercer sector? ¿Os gustaría, o lo veis atractivo como para continuar? Aunque sé que esto nos mete después a lo que vamos a ver en la siguiente mesa, pero bueno, ¿cómo lo veis vosotros? Tú, Yeray, ya has dicho que no sabes, que mañana no sabes dónde vas a estar. Es que es lo que te digo, que realmente, o sea, creo que va todo un poco en base al momento de cada uno, ¿no? O sea, y al final, es que en mi caso, por ejemplo, yo no sé lo que voy a hacer mañana, o sea, y luego sí que es verdad que yo, por ejemplo, estoy en una posición muy privilegiada en el sentido de que desde mi propia empresa tenemos como muchos proyectos que nos permiten movernos mucho dentro del propio sector y dentro de lo que viene siendo dentro de la propia empresa, y al final me permite, pues eso, como cada X tiempo meterme en ciertas motivaciones nuevas que lo que generan en mí es como una incomodidad cómoda, por así decirlo. O sea, yo estoy constantemente promoviendo proyectos nuevos desde mi propia empresa, por lo tanto lo que me permite es un poco, pues eso, estar ahí en un margen bastante amplio de cambio y mejora. Entonces, en ese sentido, yo no te sé decir lo que voy a querer hacer mañana, porque no lo sé, o sea, soy un culo inquieto para eso. Entonces, no lo sé. Bien. Miren, tú tuviste una experiencia previa en el mundo empresarial, ahora eres socia cooperativista, ¿no? ¿Cómo lo ves? O sea,
has estado como en dos lados diferentes. ¿Cómo te ves en el futuro? ¿Sigues pensando que podrías continuar donde estás o en otra entidad del sector? ¿Fuera? Pues en mi caso es que no solo he estado en una experiencia laboral, o sea, he estado, no sé, muchas. Y muchas que compartían como unas características pues de precariedad, de inestabilidad, de hoy una cosa, mañana otra, de yo qué sé, tener que hacerte falsa yo qué sé, ese tipo de elementos que yo ya tenía muy identificados y que creo que muchas y muchos jóvenes nos vemos un poco sometidos a esa, ¿no?, volatilidad del mercado. Entonces, para mí sí que fue como, bueno, fue un punto de inflexión decidir apostar. Claro, yo, por ejemplo, yo vivo en Gasteiz, pero la cooperativa es en Hernani, ¿no? Entonces no me muevo siempre, pero bueno, que a mí también me implica un esfuerzo, un compromiso ir a currar a Guipúzcoa, ¿no? Y entonces sí que es cierto que yo sí, o sea, si me hice en su día socia cuando me lo propusieron, ¿no? Y es la política de la cooperativa. Sí que es porque, pues lo que he dicho antes, ¿no?, porque creo en el proyecto y porque me veo aportando a ese proyecto. Sí que también creo que hay, por lo menos en el sector social, sí que creo que, por ejemplo, económicamente no está bien remunerado y creo que, o sea, hay un montón de cosas que sí que se pueden mejorar, ¿no? Pero sí que me veo en el sector y me veo, o sea, no sé si ad infinitum, pero sí, no sé, por el momento sí. Y en un futuro cercano o medio plazo también. Vale, y vamos a concluir contigo, Sara, porque se nos va el tiempo. O sea que... Yo, por ser clara y directa, yo en una situación idílica me encantaría. En la situación actual en la que soy una persona sola que comparte piso, bueno, se empieza a complicar. Y de cara a un futuro sí que es verdad que muchas veces es un sector muy cambiante de turnos, contratos, dinero. También hay cosas que son cosas a valorar el día de mañana, pues los que quieran formar una familia o vivir solos. Ya ni siquiera te estoy hablando de vivir solo igual como algo que quieres aspirar a futuro, pues igual muchas veces no puedes. Un contrato a media jornada no te permite vivir solo. Entonces, a mí me encantaría, como convicción social además que tengo, de la necesidad de que haya un tercer sector rico en personas, en ideales, en expectativas, sí. Pero claro, el problema es, ¿va a poder el tercer sector sustentar luego las necesidades que yo como trabajador tenga? Ese es ahí un poco el dualismo, yo creo, en el que nos movemos muchos. Bueno, creo que estos temas que habéis apuntado al final creo que van a salir en la siguiente mesa. Se nos ha pasado el tiempo. Os voy a despedir. Eskerrik asko por estar en la mesa. Creo que les podéis aplaudir si queréis.